Temas porque para el tercer cuarto del año, 4 de las 5 empresas más ganadoras del periodo tuvieron un rendimiento arriba de 9%, a pesar del avance marginal del principal indicador accionario. Se incorpora a la mesa Jesús Ugarte. Bienvenido. ¿Qué tal, Susi? Buenas tardes, señores. Pues cuéntanos de las ganadoras y perdedoras. Pues sí, Susi, fue un trimestre, un trimestre volátil, ¿no? Por temas como la incertidumbre por la renegociación del Telecán, la apreciación del peso frente al dólar, el conflicto también el conflicto entre Estados Unidos y Norcorea, ¿no? Por el tema de los ensayos nucleares, en fin. Hubo varios factores. No obstante esto, hay empresas que dieron pues un rendimiento atractivo. Por ahí teníamos el gráfico de las que destacaron de alguna manera las ganadoras. Tenemos a las ganadoras encabezadas por Gruma, tenemos también América Móvil, Peñoles, Grupo México y Banorte, digamos, de las ganadoras. Las perdedoras, del lado perdedor estuvo Volaris, Alpek, Alfa, Pinfra y Nemac, ¿no? Hay que destacar que en el caso de Gruma era una empresa que venía muy castigada, había sido sobrecastigada y bueno, en un entorno como el que enfrentamos de volatilidad e incertidumbre, pues bueno, siempre es Gruma un refugio de alguna manera para los inversionistas, ¿no? Llama la atención el caso de Volaris, lo platicábamos más temprano. Claro. Porque pues es una compañía que siendo uno consumidor pues la usas con frecuencia o ves que alguien la use, la ves anunciada, Volaris te da precios. Y sí, muy agresiva en tarifas. Se cae de precio. Así es. ¿Cómo explicar una circunstancia para una empresa que parecería funcionar de manera adecuada? Además, ¿no? que parece muy cercana al cliente. Claro, Así claro. es. ¿Por qué Volaris cae de precio? Acuérdate que los inversionistas quieren resultados, es decir, y siguen mucho de alguna manera el guidance de la empresa. Lo que pasa es que Volaris ha llevado 2-3 trimestres con resultados digamos débiles y por debajo del esperado, ha recortado su guía y en el trimestre, a raíz incluso de pilón todavía con los huracanes, de alguna manera enfrentó el aumento en el precio del combustible. El combustible representa la turbocina, exacto, la turbocina que representa 30% del total de sus costos. Entonces hubo varios factores ahí que incidieron en que Volaris pues fuera a liderar a las perdedoras. Que no vaya a haber suficiente utilidad al final del año, o sea, no la que esperaban. Sí, por ejemplo, tan solo en flujo operativo se espera que prácticamente cierre el año en flat, sin crecimiento en flujo operativo. Pero no crees que, por ejemplo, así es. ¿No crees que, por ejemplo, en el caso de Volaris, dada esta base que vemos de clientes que hasta cierto punto incluso ha generado bastante fidelidad en ese nicho, nicho, ¿no crees que al final, por ejemplo, los inversionistas quizá fueron demasiado agresivos con el tema de Volaris? El mercado es, acuérdate, Gonzalo, es cortoplacista, quiere resultados inmediatos. Es decir, de acuerdo. Sí, esta es una empresa, creo que un modelo exitoso, ha venido, tú lo has visto, John, ganándole mercado a los autobuses. Se ha metido de manera muy agresiva con tarifas muy bajas, atrayendo de alguna manera mercado de los autobuses, las líneas de autobuses. Y luego también llama la atención, Susi, compañeros, el caso de Gruma, ¿no? Digo, porque Gruma cayó un tiempo y ahora, cayó porque los analistas no la recomendaban en ese momento y ahora la están volviendo a recomendar. Compren Gruma. ¿Por qué esta dicotomía? Había sido sobrecastigada, esa fue la lectura que le dio el mercado, ¿no? Por un lado y por otro también, obviamente el sobrecastigo generó un punto de entrada atractivo para los inversionistas. Estaba muy barata, se abarató. Y la otra, pues bueno, Gruma siempre es, insisto, un refugio en un entorno de desaceleración económica. Te pregunto, ¿quién deja de consumir aquí en México y ahora en Estados Unidos tortillas? No. Pues en esta mesa y todo el portafolio de productos creo que nadie. Bueno, ahí la respuesta creo que ahí está. En el caso de Peñoles es algo similar, ¿no? También parece ser que fue un rebote respecto de lo que traíamos. Sí, venía siendo muy castigada, venía con una caída había perdido en el segundo trimestre 15% de su valor, perdió brillo. Entonces también se generó un punto de entrada atractivo, un abaratamiento y vino una sobrecompra de alguna manera en Peñoles. Entonces, como conclusión, ¿qué esperar después de estos resultados, Jesús? Pues mira, vienen los resultados del tercer trimestre. Obviamente vendrán crecimientos de un dígito alto en flujo operativo, ya no los dobles dígitos que vimos en el segundo trimestre. Por comentarte también, se espera que al cierre del año, si no pasa nada con la renegociación del Telecán, si no ocurre nada extraordinario, cierre el IPC en niveles de 53,000 puntos, lo que implica un potencial de subida de 5%. Muy y más bien. aún hacia 2018. No se descartan los 60,000 enteros, lo cual implicaría un upside de 13%.
Pero además Sí, obviamente. implicaría una contradicción con la economía de la cual estamos esperando una desaceleración, ¿no? Recuerda, yo lo he comentado aquí, John, las empresas que integran el IPC de la BMV, Ya no en son. muchos de los casos son No son empresas una globales, muestra, es decir, donde más de la mitad de sus operaciones está fuera de México. Entonces, yo creo que hay que destetarnos ya de ese tema de por qué no hay una correlación tan alta con la economía mexicana. Pero interesante Bien. al final de cuentas. Así es, sin lugar a ¿Conclusiones? dudas. Pues, digo, lo que habremos de esperar es que el consumo se tenga hacia el cierre de año, Bien. el consumo mexicano, Así es. y entonces tendremos que ver acciones como la de Volaris u otras que a lo mejor puedan todavía manifestar mucha Bien. volatilidad. A mí hubo que menos que me sorprendió en el caso de Volaris, en el caso de Peñoles otros no tanto, pero creo que como mencioné el último mensaje que dice de manera muy contundente, Como suele ser. como suele ser Jesús Ugarte, quizá tendríamos que tener un poquito más de calma al momento de ver el IPC respecto de lo que está pasando con el resto de la economía. Bien. Así es. Hablaremos de eso. Ya lo hablaremos más adelante y sobre todo cuando se presenten estos reportes trimestrales. Vamos a una pausa y regresamos con más.